Cuando nos encontramos frente al mapa de Argentina, surge como una lectura inmediata la dificultad que tiene el país para consolidar su seguridad económica. También surge esa distancia abismal entre la entidad del gobierno y el pueblo, entre la entidad del gobierno y el pueblo profundo, el pueblo federal. Ya esos dos elementos plantean la naturaleza, la esencia de un país difícil. Difícil de llevar adelante, y esto lo podemos afirmar desde los registros históricos, haciendo un balance de la historia argentina. Podremos ver que existe un patrón que se viene repitiendo inexorablemente, donde siempre toda propuesta económica, todo plan económico, toda tendencia política, económica, inicia con un ímpetu que parecería que ya es la panacea para resolver las cuestiones de la economía heredada. Parecería que todo va a dar bien, pero todo acaba siempre diluyéndose, todo acaba en un método confuso, inclusive difícil de comunicar al resto de la población. Las resoluciones económicas son confusas, y así son desde que se conformó el Estado argentino. Si observamos la segunda casa terrena del país, vemos que existe una gran tensión a partir de que está ahí el eje nodal, el nodo sur, vibrando entre Urano y Neptuno en la casa 2, y el nodo norte en Géminis en la octava casa. Eso nos habla de que hay todo un karma relacionado con no solo con la economía del país, sino con la forma como el país negocia sus riquezas frente al mundo. Aquí ya hay un karma que viene desde el origen del Estado argentino. La postura de cualquier plan económico, de los tantos que ya se han sucedido en la historia argentina, siempre parece que es algo nuevo, algo absolutamente innovador, y que con eso se va a salir adelante, se van a resolver los estigmas históricos de la mala economía del país. Eso lo define ese Urano retrógrado en Sagitario, en la casa 2. Ya el carácter retrógrado de Urano nos está hablando de que esa propuesta media innovadora, basta pensar con los planes económicos que se han ido sucediendo,
en las últimas décadas, para no ir muy lejos, y bueno, todos resultaron en lo mismo. Parecía al principio que eran la solución económica del país, pero bueno, principio, medio y fin. El fin dejó mucho que desear siempre. El karma mismo empieza a actuar cuando se plantea una innovación, un plan nuevo, que este va a ser la panacea que nos va a sacar de la miseria y toda esa dialéctica política, de política económica con que se florean tanto los gobiernos generalmente en su fase inicial. A medida que avanza el ejercicio del poder del Estado, del poder del gobierno, del Ejecutivo, ese ímpetu empieza como que a desinflarse y a confundirse y a mudar los rumbos y a introducir nuevas ideas y nuevas propuestas al plan inicial, y como resultado da un plan confuso que se va diluyendo y va perdiendo su efecto innovador. Se transforma en algo confuso, inaplicable, como lo define ese Neptuno retrógrado en Sagitario en el final de la casa 2. Es un estigma la economía del Estado argentino. Esa característica de la casa 2 define ese patrón que se viene repitiendo desde el origen de la historia. De esta vez no es diferente, pero existe un poco el agravante de que estamos viviendo una etapa muy particular, habida cuenta del tránsito de Plutón sobre nuestra luna, que vibra en Capricornio, en la casa 4, que es la casa que define el pueblo profundo, el país federal, el pueblo en general. Somos un país que necesitamos una base sólida, necesitamos de instituciones que duren, que perduren en el tiempo, que den solidez a la dinámica del país. Eso sería ese Capricornio ocupando la primera mitad de la casa 4, que después pasa a vibrar con Acuario. Eso significa, como lectura general de las aspiraciones del pueblo argentino, del pueblo profundo, que aspira siempre a tener una base institucional confiable, seria, para poder abrirse a la modernización del Estado. Pero una modernización que no cambie las normas, los estilos de vida, las costumbres. Somos un pueblo, el pueblo argentino, absolutamente conservador y muy apegado a nuestras tradiciones. Abierto, sí, tal vez a las nuevas tecnologías, a la modernidad, pero sin que esto modifique los usos y costumbres sobre los que se ha edificado la sociedad argentina. Queremos incorporar cosas nuevas, pero apenas para que mejoren lo existente. No existe en el pueblo argentino, hablando en términos generales, una voluntad de cambio.
en las fórmulas que se han venido aplicando a lo largo de la historia. Tal vez esto influencie de forma directa en el estigma económico, que seguimos apostando a las fórmulas innovadoras con final incierto. Y a pesar de que la historia nos ha demostrado que así funcionan todos los planes innovadores que las diversas administraciones del Estado presentan, a pesar de que siempre se llega a un final incierto, a pesar de eso seguimos apostando a las mismas fórmulas. Ahí está un poco también esa tendencia a no innovar, ese conservadorismo que hace con que seamos apegados a los usos y costumbres. Ese Urano que está en la casa 2 nos habla un poco de esa abertura que tenemos para incorporar tecnologías o tal vez incorporar ideas innovadoras, pero tienen un impacto inicial importante, despiertan algún tipo de inquietudes, pero inmediatamente comienza después a actuar el nodo sur, la cola del dragón, el karma heredado ya de décadas, de siglos, de los 2 siglos de historia. Y ahí se empieza a hacer fuerte de nuevo la tendencia a la no innovación, la tendencia al respeto a la tradición y todo lo que nos caracteriza como pueblo. Y ahí ya esa idea innovadora propuesta por Urano se empieza, como decíamos, a diluir en un híbrido que acaba prácticamente en nada. En estos momentos en que Plutón está pasando sobre la luna del país, que es justamente lo que define a la idiosincrasia de nuestro país, esas características que hemos dicho de conservadorismo y tendencia a la no innovación, a no ser que sean innovaciones que vengan a mejorar lo ya existente. Plutón, pasando por ese punto, está haciendo aflorar los recuerdos antiguos, los registros antiguos de la historia, las consecuencias heredadas por el mal manejo de los fondos públicos, de la economía del país y del manejo del pueblo, de la sociedad en general. El vínculo entre la entidad del gobierno y el pueblo fue y será inexistente. En algunos trabajos anteriores que hice referencia a que somos un pueblo con un profundo sentimiento de orfandad. Nos sentimos huérfanos porque el Estado es un Estado paternalista, es un Estado presidencialista, con liderazgo fuerte, pero distante del pueblo. Es como si tuviésemos un padre ausente. Y así nos sentimos frente a la entidad del gobierno como pueblo. Eso está aflorando por el tránsito de Plutón, que en estos momentos viene acompañado por Júpiter y Saturno, que antes de final de año, cuando comience el solsticio del verano, iniciará su nuevo ciclo Júpiter-Saturno, que regirá los cambios sociales en los próximos 20 años, pero ya entrando en la vibración de Acuario. Y eso ya se está sintiendo un poco en la población.
La población está empezando a sentir que somos individuos, que no somos una masa que responde al mandato del líder, sino que somos un pueblo de individuos inteligentes, capaces, y que esa necesidad de ejercer la propia identidad, la propia individualidad, con este tránsito de Plutón y la proximidad de la entrada del ciclo Júpiter-Saturno a Acuario, hace con que empiece a sentirse esa necesidad del respeto hacia la individualidad por parte de la entidad del gobierno, de la entidad del Estado. Y están surgiendo inconformismos, por ahora tal vez un poco velados, porque acaban teniendo cierta connotación política, de tendencias, pero esto supera cualquier tendencia, cualquier color político. Esto es un despertar natural que se está dando por el inicio de la era de Acuario, y obviamente nosotros como argentinos no estamos fuera del universo, y todas las fuerzas cósmicas que operan sobre el planeta también operan sobre nosotros. La era de Acuario que se inició es un desafío para los próximos 2000 años, para que podamos despertar nuestra identidad, nuestra individualidad, nuestra verdadera promesa de ser, más allá de cualquier imposición externa o cualquier orden establecido como censurador de nuestras conductas. Los próximos 2000 años plantean el despertar de la conciencia individual, que eso implica el poder desenvolver la propia identidad en obediencia al bien común, con ese respeto reverencial hacia aquello que establece que el derecho de uno termina donde comienza el derecho del otro. Eso está empezando a surgir en el mundo entero. Y eso implica que en el mundo entero, en las nuevas generaciones, se está perdiendo el respeto, o el miedo, mejor que el respeto, hacia la autoridad. Una autoridad que a través de los siglos se ha hecho sentir por el miedo, imponiéndose con el poder de la ley, con el poder de la justicia que castiga, y así han mantenido ese liderazgo del poder. Los chicos que están naciendo ahora y los que nacerán en el futuro, cercano, 2, 3 generaciones hacia adelante, ya irán naciendo con una predisposición a fluir con el legado de la era de Acuario, y nacerán ya con una predisposición al individualismo, pero no egocéntrico, sino que con un autorrespeto importante y una necesidad de que esa identidad que representan sea respetada. Nosotros, los que ya, los viejos, los que todavía seguimos pensando con la mente vieja, tal vez veamos eso como mala educación, como actos de falta de respeto hacia las autoridades. Sí, hay un desdén en ese sentido por los nuevos chicos que vienen naciendo, pero no porque haya una resistencia anárquica, no es una actitud reactiva esa, sino que es algo que viene de mucho más profundo y que tiene una proyección mucho más extensa en el tiempo hacia adelante.
Es el despertar de la individualidad, del crecimiento individual, y esto implica la disminución gradual, tal vez un siglo, 2 siglos, no sabría decirlo, pero esto implica la disminución gradual de esta autoridad impuesta y autoimpuesta que nos rige y marca los límites de nuestra conducta y nuestro comportamiento. La era de Acuario plantea el despertar de la conciencia, o sea, cada uno hacerse consciente, hacerse responsable de su propio accionar. Pero claro, en obediencia a aquello de que el derecho de uno termina donde comienza el derecho del otro. Hay 2000 años hacia adelante, bastante tiempo para que esto se pueda concretar, pero ya empezó. Los poderes mundanos están comenzando a perder su fuerza y su poder de control sobre las multitudes. Tal vez en estos periodos de transición que estamos viviendo, principalmente nosotros, los que tenemos la mente vieja, veamos esto como algo negativo. Pero visto en perspectiva, no tiene nada de negativo, al contrario, es el fruto de una transformación que ya está, es consumada. Es una transformación que se hará sí o sí por el mandato de las fuerzas cósmicas, de las fuerzas astrológicas y astronómicas que operan sobre la biosfera terrestre con todo lo que vive. Es importante llevar esto en consideración porque en estos tiempos, que son difíciles, hay mucho de todo esto. Hay mucha incertidumbre, pero también fruto de la incomprensión, de no comprender que realmente estamos viviendo un cambio de paradigma profundo. Tal vez el más profundo de los últimos siglos. Esta entrada en la era de Acuarios, con la entrada inclusive de este ciclo Júpiter-Saturno por primera vez en un signo de aire, Acuario, implica una transformación irreversible en la conducta social, en el individuo como entidad social, como individualidad insertada dentro del contexto social. Acuarios es un signo que tiene mucho que ver con lo social, pero también con la libertad bien entendida. Bien, esta es parte de una charla más larga que daremos continuidad en las próximas entregas que haré. Vamos a ahondar un poco más en las próximas con relación a lo que económicamente se nos viene, ¿no? Pero no desde un análisis cuantitativo, no, apenas astrológico, tratando de comprender las fuerzas en movimiento y las dificultades que estas fuerzas en movimiento estarán produciendo, y en la medida de lo posible trataremos también de encontrar las fuerzas que puedan canalizarse positivamente para sacar provecho del momento, porque no toda oscuridad es plena, siempre hay luz escondida, y esa luz escondida cuando sale ilumina mucho.